Bien, chicos, entonces vamos a empezar la clase del día de hoy. En primer lugar, les doy la Buenas bienvenida tardes. nuevamente. Les doy la bienvenida a este módulo, ¿no? Así como habíamos estado viendo ya desde la semana pasada. Creo que habíamos tenido una muy buena introducción, ¿no? Una buena introducción justamente a la temática, a la física. Hemos podido ver que la física, wow, lo vemos en todas partes, en nuestro día a día, en el hecho de simplemente movernos, levantarnos de nuestra cama, tenemos la física por todos lados, ¿no? Entonces también les comentaba, ¿no? Que parte de la física, Sonia, buenas tardes. Parte de la física justamente involucra bastante el hecho de la matemática, ¿no? La ciencia como es la matemática. Les dije también que no hay que asustarnos, no hay que traumarnos si de repente no hemos llevado una muy buena base en matemática y demás. No, no hay problema. No hay problema, chicos, para eso siempre es bueno reforzar, ¿no? Siempre es bueno reforzar y estamos para aprender, ¿no? Es más, día a día aprendemos. El hecho de que yo sepa un poquito más que ustedes de repente no quiere decir que no siga aprendiendo, al contrario, sigo capacitándome, sigo estudiando, es más, sigo repasando para poder darles las clases el día de hoy, ¿no? Porque se me pueden olvidar ciertas cositas y demás, ¿no? Con las preguntas que ustedes incluso también me pueden hacer, también, ¿no? Me puedo quedar así como que, wow, no me acuerdo, voy a repasar un poquito más porque ustedes necesitan tener obviamente el conocimiento que yo pueda brindarles y todo lo que pueda hacerles llegar, ¿no? Bien, entonces Vamos, vamos a empezar ya. ¿No? Nos habíamos quedado viendo o habíamos estado viendo la semana pasada las magnitudes. Habíamos estado viendo el hecho de los fenómenos, cuál era fenómeno físico, cuál era fenómeno químico, qué fenómeno químico, cuáles estudiaban la química, cuáles estudiaban la física, cuáles íbamos a ver en específicamente nosotros en este módulo ya de física. Qué era medir, cómo es que se establece el tema de la medida, ¿no? Y finalmente las magnitudes, ¿no? De dónde deviene una de otra, cuáles son los fundamentales, cuáles son las derivadas, ¿no? Básicamente eso habíamos estado viendo la semana pasada, ¿no? El día de hoy lo más probable es que ya lleguemos a llevar una partecita un poquito más práctica, es decir, completemos ciertas partecitas que están en blanco de nuestro módulo, ¿no? ¿Para qué? Para que ya se complemente esa información, ¿no? Se complete y podamos pasar a algo más, un poquito más complejo, ¿no? En este módulo no es muy, ¿cómo se puede decir? No es muy como que le vas a entrar mucho a la matemática, al desarrollo, los ejercicios, no. Es un poquito más teórico, pero que te va a servir para que tú puedas entender posteriormente los demás módulos, ¿no? Porque esa es la idea, que cuando llegues a tu módulo de quinto año, tú puedas decir, ah, ya, por eso era esto, por eso aprendí magnitudes, por eso aprendí prácticamente los fenómenos, ¿no? El fenómeno físico, por eso. Entonces, ahí tú vas a encontrar la razón de haber llevado este módulo de manera de repente un poquito más teórico, ¿no? Bien, habíamos estado viendo las magnitudes fundamentales. Dentro de esto teníamos tres, ya las habíamos mencionado, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién nos menciona o nos quiere, que levanta la mano de repente voluntario y dice, Miss, yo me sé las tres magnitudes, es tal, 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 tal. Y su dimensión se expresa de esta manera, su unidad, su símbolo, de esa manera, ¿no? La diapositiva está ahí presente, ¿no? Para que les pueda ayudar también a recordar, pero quisiera que lo mencionen, ¿no? Que lo digan, porque si hay por ahí que hacer alguna corrección en algún nombre, lo hacemos, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes quiere participar, chicos? Bien, a ver, nos están levantando la mano. ¿Quién nos está levantando la mano? Doris. John tiene la mano levantada. A ver, ¿quién? Miss, disculpe, no escucho bien, no hay mucha señal. Cita, buenas tardes.
¿Qué tal, Doris? Buenas tardes. Bien, entonces, a ver, estábamos consultando, ¿no? Acerca de cuáles son las magnitudes fundamentales. Eran tres, hasta ahí ya les di una pista, ¿no? Eran tres y quiero que ustedes me digan cuáles son, cómo se expresa su dimensión, su unidad y su símbolo, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda? Tenemos, a ver, chicos que están levantando la mano. ¿Quiénes? Más el tiempo. Muy bien, Judith. Sí, exacto. Gracias por tu aporte. Sí, específicamente, esas son las tres, ¿no? Esas son las tres magnitudes, longitud, masa y tiempo, y son las tres primeras que podemos observar en nuestra tablita. No dudo que los demás chicos también lo hayan sabido, sino que de repente les da un poco de vergüenza no participar. Al contrario, estamos aquí todos para aprender. Específicamente sí, tenemos estas tres magnitudes, longitud, masa y tiempo, que son las tres primeras. Habíamos entendido o hablado de que la dimensión de la longitud se expresa como una L mayúscula, la unidad vendría a ser el metro y el símbolo una M minúscula, ¿no? Para la segunda magnitud, que es la masa, la dimensión es una M mayúscula, se expresa con una M mayúscula, la unidad vendría a ser el kilogramo y su símbolo vendría a ser el kg, ¿no? El tiempo vendría a ser prácticamente su dimensión, la T mayúscula, la unidad, el segundo, y es expresado con una S minúscula. Mucho de esto en realidad nosotros lo vemos a diario, en nuestra vida cotidiana, pero nunca lo habíamos asociado de repente a que es una magnitud fundamental, a que es el origen de las otras magnitudes, de repente no lo habíamos asociado de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me voy al mercado y le digo, señora, véndame un kilo de pollo, un kilogramo de pollo, ¿no? Por ejemplo, y no sabía que eso representa a una magnitud fundamental, ¿no? Entonces, o sea, si asociamos la realidad es así, se da de esa manera. O de repente yo voy a comprarme un metro de tela porque quiero realizarme, no sé, una blusa, una falda, qué sé yo, y señora, véndame un metro de tela y es prácticamente la representación de qué, de la longitud de tela que yo quiero comprar, ¿no? Y es que una magnitud fundamental. Otra, por ejemplo, te preguntan la hora, ¿no? Y te dicen, no, pero dime en segundos. Entonces tú vas a decir, no sé, a ver, miro mi reloj y está pasando, ya va un segundo, dos, tres, cuatro, 5 segundos, 6 segundos. Bien, ¿eso qué es? El tiempo, ¿no? El famoso tiempo. También una de las magnitudes fundamentales, que estas tres nos van a servir o nos van a dar origen a quién? A las magnitudes derivadas, ¿no? Y estas magnitudes derivadas, ¿cuáles son? Uf, son un montón, ¿no? Pero de preferencia las vamos a ubicar aquí en este cuadrito. Pero para llegar a este cuadrito vamos a hablar ya de de la unidad, de la famosa unidad patrón, ¿no? Entonces, las magnitudes derivadas van a ser todas las magnitudes físicas restantes, que se definen como la combinación de las magnitudes físicas definidas como fundamentales, ¿no? Es decir, yo fusionaré longitud, masa, tiempo, una fusión entre todas ellas ahí, ya sea primero longitud, luego tiempo, luego masa, o primero masa, luego tiempo, como sea, nos van a dar origen a otras magnitudes. Y estas otras magnitudes son las famosas magnitudes derivadas, ¿no? Y entonces vamos a proceder a lo siguiente. La cantidad de medida es el valor determinado de una magnitud, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir más que todo cuando nosotros decimos, ¿y cuánto has medido? ¿No? ¿O qué has medido? Básicamente es el valor, el número, ¿no? El número de lo que yo he podido medir, ya sea tanto con mi centímetro para ver longitud o ya sea en una balanza para ver la masa, ¿no? Básicamente. Entonces, así se miden las magnitudes ¿de qué? De la masa, 20 kilogramos, por ejemplo. Pero ojo, tienen que ir acompañado de su unidad, en este caso kg, que es kilogramos. Porque ¿qué pasaría si yo le pregunto, por ejemplo, a la señora del mercado, ¿no? Le digo, señora, deme pollo, deme 2.
Y se va a quedar mirándome la señora y va a decir, ¿dos qué? Señora, deme dos, le voy a decir, ¿no? Pero ¿dos qué? ¿No? Tengo que yo expresar sí o sí y decir que son 2 kilogramos. ¿Por qué? Porque si yo deslindo los kilogramos en una unidad más pequeña, van a ser los gramos. Entonces, es por eso que a veces cuando pedimos el pollo, ¿no? Por ejemplo, para las chicas más que todo, que hemos ido de repente al mercado, la señora nos dice, tiene 2 kilos con 100 gramos, nos dice así, ¿no? Y tú te quedas como que, ay, ¿y eso cuánto es? Pues no, ¿cuánto vale? Porque yo solamente tengo para 2 kilos, por ejemplo, ¿no? Pero si te das cuenta, ya te menciona la parte más mínima del kilogramo, que vendría a ser que el gramo, ¿no? Pero te da la unidad, porque si no te da la unidad, tú no vas a saber de qué te está hablando. Yo te puedo decir 4 y todos se quedarán como que 4 qué, ¿no? O sea, eso te quedarás así como que en el aire. Entonces es diferente si yo te digo son 4 horas las que te estoy esperando, ¿no? Son, por ejemplo, 4 kilogramos de papa que te estoy pidiendo. O, por ejemplo, serán 4 metros los de tela que yo necesito para mi vestido, ¿no? Entonces, es bastante interesante y totalmente definido el que yo pueda expresar los números con las unidades específicas para poder determinar o indicar una magnitud, ¿no? Entonces, eso es lo que puede parecer muy sencillo hablarlo, ¿no? Y mencionarlo y decirlo de repente cuando vamos al mercado, pero es diferente cuando ya lo vemos acá, ¿no? En la teoría de la física. Y es así, puede parecer muy simple y sencillo, pero tenemos que llegar al origen de ello, ¿no? Entonces, para poder nosotros hablar justamente de las unidades de medida, es preciso hablar de quién, de la unidad en específico. ¿Y qué vendría a ser la unidad o cómo se expresa esta famosa unidad? Se expresa mediante una unidad patrón, ¿no? La unidad patrón básicamente es toda unidad que ha de poseer una condición fundamental, la de ser invariable, ¿no? Sí o sí, nunca va a variar, ¿no? ¿Por qué? Porque un metro van a ser, por ejemplo, 100 centímetros y punto. No, si yo le agrego un centímetro más, ya no va a ser un metro, va a ser un metro más un centímetro, ¿no? Entonces, eso es lo que te va a dar justamente la unidad de la unidad patrón, ¿no? Ahora, ¿cómo se establece esto? Obviamente se establece mediante grandes estudios que se vienen realizando a nivel internacional en realidad. ¿Por qué? Porque yo agarro mi centímetro el día de hoy, como les decía, puedo medir mi pantalla y esta misma medida, ¿no? De 36 centímetros creo que era, yo me voy a ir a China, a Japón, al África y va a ser la misma medida, no va a cambiar porque es totalmente general. Se le llama patrón porque justamente es la que se va a tomar como si fuera la ley, ¿no? Prácticamente. Es la ley que sea un metro igual a 100 centímetros. Es la ley, ¿no? Ahora tú me dirás, pero ya, y si yo quiero modificarlo, no puedes. No, no se puede, no se va a poder modificar. Ahora, un kilogramo pesa ¿cuántos gramos? Tantos miligramos queda. Entonces, ese es justamente el peso de un kilogramo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros no podemos refutar, porque se basa en qué? Se basa en una unidad patrón. Y esta unidad patrón, donde quiera que vayas, va a ser la misma. Y en este caso nos indica un ejemplo, nos dice, ¿no? Por ejemplo, 5 metros significa, dice, tomando como unidad el metro, se establece que un metro está en contenido, ¿cuánto? Ahí hay un espacio vacío. Si yo tengo 5 metros, ¿no? Y yo tengo que mi unidad patrón es un metro. Para que yo tenga 5 metros, ¿cuántas veces está contenido el metro? ¿No? Dentro de estos 5. A ver, si alguien me entendió el trabalengua. Si alguien me entendió el trabalengua. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir? Me puede decir Mi 5. 5. Muy bien, excelente, ¿no? Gracias, Doris, por tu participación.
Sí, específicamente, ¿no? Si tenemos 1 metro, que es la unidad patrón, y yo tengo 5 metros, ¿cuántas veces el metro está contenido en esos 5 metros? 5. Si yo multiplico 5 por 1, son los 5 metros, ¿no? Entonces son 5 veces. Usualmente en matemáticas se menciona, por ejemplo, cuando queremos decir una multiplicación, hablamos de 3 veces el 2, por ejemplo, ¿no? 3 veces el 2 y ya entendemos que es 3 por 2, ¿no? Y acá los términos son un poco similares, ¿no? Entonces acá vamos a tener el ejemplo, ¿no? Bastante clave. En la parte inferior justamente tenemos la unidad de medida, la unidad patrón 1, ¿no? Y nos indican 5, entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, que es la barra superior, ¿no? Es la barra superior que estamos justamente viendo. 5 veces el metro, ¿no? Y eso vendrían a ser 5 metros. Entonces aquí ustedes van a completar en su barrita que tienen ahí vacía, le van a poner 5, ¿no? Y listo, hasta ahí ya completaron esa parte y continuamos. Y aquí tenemos todas las unidades derivadas, o perdón, las magnitudes derivadas, ¿no? Y acá vamos a encontrar muchas de las cuales conocemos y hemos hablado nosotros, lo hablamos a diario hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, el área. Cuando ustedes de repente, los chicos que ya tienen su pareja, que tienen su familia constituida, ¿no? Ya piensan en una casa, por ejemplo, ¿no? Piensan en comprarse una casa y dicen, bueno, vamos a buscar, ¿no? Casas y lo primero que preguntan es, ¿y cuánto de área tiene esta casa? ¿No? Y si se dan cuenta, está metido ese término en nuestra vida diaria, pero esa palabra área prácticamente es una magnitud derivada. ¿Derivada de dónde? ¿No? Si en este caso la casa o el terreno es un cuadrado, por ejemplo, el área vendría a ser igual, el área del cuadrado vendría a ser igual a qué? Al lado por lado, ¿cierto? Y el lado, ¿qué me decía o qué significaba? Viene a ser longitud, es decir, longitud por longitud. Y esto se está tomando prácticamente de una unidad que fundamental, ¿cierto? Entonces está derivando de esa. Y eso vendría a ser el área. Ahora, si yo hablo de otro tipo de área de un rectángulo, por ejemplo, ¿no? También hablo de longitud, ¿no? Porque el rectángulo, cuando es base por altura, ¿no? Entonces también igual tenemos ahí el área del rectángulo, pero que es longitud por longitud igual, ¿no? Ahora, finalmente tenemos que el área, su fórmula dimensional va a ser la L al cuadrado, ¿no? Y la unidad va a ser metro al cuadrado, ¿no? Y su símbolo, ¿cuál va a ser? La M minúscula de metro al cuadrado. Ahora tenemos a quién? Al volumen. ¿Y el volumen qué es? Vendría a ser metros cúbicos, ¿no? Porque ya nos evalúa nos evalúa longitud, ¿no? Y también el ancho, ¿no? Entonces ya estamos como que viendo ahí en 3D prácticamente. Entonces tenemos una longitud, otra longitud y otra longitud. Estamos hablando de 3 longitudes, entonces sería L al cubo y estamos hablando pues de qué, de 1 metro cúbico que es expresado como una M minúscula al cubo, ¿no? Y así vamos a venir hablando de muchas de ellas. Otra, por ejemplo, donde ya interviene otras variables, la velocidad, ¿no? En la velocidad ya nosotros hablamos de cuánto yo recorro, por ejemplo, cuánto avanzo en un tiempo determinado, ¿no? Entonces ya intervienen, si se dan cuenta, longitud, que vendría a ser la distancia que yo he recorrido, y el tiempo en el cual yo he recorrido esa distancia. Entonces aquí ya entran estas dos variables o estas dos magnitudes, la longitud y el tiempo. Por eso su fórmula dimensional, ¿cuál es? Vendría a ser LT a la menos 1. Ahora, porque tú me dirás, pero ¿por qué está a la menos 1? Y acá ya se me complica un poco la cosa porque yo, o sea, no, ya no voy a entender, ¿no? Usualmente, cuando nosotros hablamos de velocidad, hablamos de, por ejemplo, metros por segundo, ¿no? Es decir, hablamos de una división, porque el slash, ¿no? O el famoso por que le llamamos, es una división.
Y nosotros si recordamos matemática, es por eso que les digo que la matemática aquí sí llega a intervenir un poquito. Si hablamos de matemática, todo lo que está como denominador y queremos que suba al numerador, ¿puede subir al numerador? Sí puede, ¿no? Si recordamos, sí puede subir al numerador. Pero ¿cómo sube al numerador? Sube con un exponente negativo, lo que le da como seña que él es un denominador, ¿no? Cuando ya está con su negativo arriba, ya, entonces ahí tú le dirás, pues no, yo que estoy arriba, por ejemplo, tú eres de abajo, ¿no? Porque estás viniendo con tu menos acá, ¿no? Entonces, esa es prácticamente la diferencia, lo que lo hace diferente y por lo cual se le agrega el negativo, porque él está viniendo de abajo, ¿no? A querer ser un numerador, pero sí o sí tiene su seña de que él viene de abajo. En este caso es -1. ¿Por qué -1? Porque hay que recordar también de que todo número natural tiene como exponente el número 1, sí o sí, ¿no? Ese es de manera general. Todos los números naturales tienen un exponente 1. Que no se vea, que no lo coloquen, es otra cosa, pero sí o sí tiene su número 1. Y cuando obviamente va a subir como numerador, se hace presente el 1 y le dice, yo estoy aquí y soy negativo. ¿Por qué? Porque yo vengo de abajo, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace prácticamente que sea negativo. Que en muchos casos será 1, en otros será 2. ¿Por qué? Porque si hay 2, obviamente hubieron 2 de esas variables. Si hay 3, hubieron 3. ¿Por qué? Porque los exponentes se suman, ¿no? Eso ustedes tienen que acordarse. Cuando es multiplicación, los exponentes se suman, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, les voy a poner, ¿no? Voy a poner mi pizarra para que de repente me puedan entender un poquito mejor, ¿no? Me puedan entender un poquito mejor y de paso hacemos un recordar, ¿no? De lo que vendría a ser básicamente matemática, ¿no? Pero que también tiene que ver, pues, ¿no? Con parte de la física. Entonces, de repente no se me está entendiendo muy bien el hecho de subir justamente el denominador, ¿no? Bien, vamos a ver aquí. Bien, entonces, como les decía, ¿no? Por ejemplo, hay que poner, lo vamos a hacer con números primero, ¿no? Y tenemos que x es igual a un medio, por ejemplo, ¿no? Ustedes recuerdan, o les voy a hacer recordar, ¿no? Todos los números naturales tienen un exponente, 1. Que no se vea, que no se coloque es otra cosa, pero siempre, siempre tienen un 1. Entonces, el 2 dice, yo quiero ir para arriba. Entonces, no le podemos decir que no. Le podemos decir, bueno, está bien, puede subir para arriba, pero no va a ser así de fácil, ¿no? Sí o sí, vas a tener que demostrar que tú vienes de abajo, ¿no? Entonces, pero no, yo no quiero, tienes que hacerlo porque tú no perteneces acá arriba. Entonces, bueno, ya está bien, ¿no? Va a decir el 2. Entonces, sí o sí, va a subir, pero con el -1. Ahí el 1 ya se tiene que notar porque sería raro que suba solamente con el menos, ¿no? Y entonces ahí te vas a quedar como que menos qué, ¿no? Ya se tiene que colocar el 1. ¿Para qué? Para que sepan de qué se trata, ¿no? Entonces, esta es la forma como el denominador suele subir al numerador, pero obviamente siendo negativo, ¿no? Lo mismo va a pasar con las magnitudes fundamentales, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos longitud, a ver, voy a tipearlo para que me sea más rápido.
longitud es igual a ¿qué? A L, ¿no? Tenemos masa igual M. Tenemos tiempo igual T, ¿no? Esa es la forma, las tres magnitudes fundamentales, ¿no? Que tenemos. Y usualmente la velocidad, ¿no? Eso ustedes lo van a ver más adelante. Ya de todas maneras les voy adelantando algo. La velocidad es igual a ¿qué? A distancia sobre el tiempo. ¿Cómo se interpreta esto? Es la distancia que yo recorro en un tiempo determinado. Eso me va a dar la velocidad, ¿no? La velocidad a la cual yo estoy yendo yo, ¿no? Esa es la manera como se expresa hasta cierto punto. Pero si yo quiero trasladarlo y quiero hacer de esto una magnitud o el desarrollo prácticamente dimensional, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No voy a acordar que distancia es una representación de qué? De la longitud, ¿no? Entonces coloco mi longitud. Y el tiempo es tiempo, obviamente, pero lo voy a colocar con su magnitud principal, con su representación, con su símbolo. Ahora, de pronto mis alternativas no lo encuentro así, ¿no? Cuando me van a preguntar velocidad, ejemplifique la velocidad y no lo voy a encontrar así. Y de repente dirán, y ahora no me sale, no lo encuentro, está mal, ¿qué hice? No, es fácil. Todavía con variables es mucho más sencillo. ¿Qué hago? Tengo L, ¿no? De la longitud. Y la T dice igual como dijo el 2 acá, ¿no? Dijo, pero yo quiero subir arriba porque acá abajo me siento un poco solo. Bueno, la L le dice, ya sube, pero no vas a subir así nada más. Tienes que subir y todo el mundo tiene que saber que tú no perteneces aquí arriba. Ya normal, vas a colocar tu exponente, o sea, vas a hacer visible tu 1 que tenías acá, lo vas a hacer visible acá arriba, pero con el -1. ¿Por qué? Porque está subiendo prácticamente al numerador, ¿no? Pero no puedes pasar por alto que sí eres o perteneces al denominador, ¿no? Entonces, de esta manera es como prácticamente yo hallo, ¿no? Bueno, no debía hacerlo con este color. Es como yo hallo mi magnitud de la velocidad, ¿no? Mi magnitud derivada de la velocidad, como la expreso. Entonces, así de esta manera es que finalmente nosotros vamos a encontrar un montón de expresiones, ¿no? A la -2, a la -3, a la -4. Por ejemplo, si yo quiero ejemplificar a la -2, que en sí es la aceleración, ¿no? Si yo quiero ejemplificar la aceleración, en este caso, ¿cómo será? Bueno, la aceleración quiere decir o nos indica que es un tiempo al cuadrado. Eso quiere decir que acá tiene 2 veces el tiempo. Si tiene 2 veces el tiempo, entonces acá será t al cuadrado. Y entonces acá cuando sube va a ser t, obviamente, al cuadrado, ¿no? Y este va a ser mi desarrollo de qué? En este caso cambiará, ya no será la velocidad, sino será la ¿qué? La aceleración, ¿no? Entonces, cuando de repente les pidan, ¿no? Como ejemplos o como ejercicios, que lo vamos a ver ahorita, ¿no? Porque ya vamos a llegar a esa parte, vamos a desarrollar todos los ejercicios aquí para que ustedes puedan verlo, ¿no? Y ya se les sea más fácil desarrollar su evaluación. Pero espero que hasta aquí se haya entendido, ¿no? La forma, cómo es que finalmente llega a ser negativo, ¿no? Porque siempre a veces nos quedamos con esa duda. En mi momento, cuando me tocó a mí también, yo no entendía, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero por qué se vuelve negativo, no? Es la pregunta que todos nos solemos hacer. Pero esta es la forma más clara como yo les puedo hacer recordar, ¿no? Que sí puede subir al numerador, pero de manera negativa, ¿no? Bien, entonces continuemos con las diapositivas. Y así vamos a poder evidenciar, obviamente, la mayoría, pues, de todas
dimensiones, nuestras magnitudes derivadas, ¿no? Bien, entonces continuemos. Ahora hablemos de la masa. La masa prácticamente es lo mismo que la longitud. También es una magnitud fundamental. También se mide por unidades patrón. En este caso, su unidad patrón no será el metro, obviamente. En este caso va a ser el kilogramo, ¿no? Entonces, lo mismo, perdón, se representa, ¿no? Se representa de esa misma manera. Sin embargo, vamos a leer, ¿no? La teoría. Nos dice que en la masa, toda la materia, desde los más pequeños componentes de los átomos hasta los mayores cuerpos celestes, poseen una propiedad que llamamos masa. La masa de un cuerpo se determina pesándolo, es decir, comparando su masa con la de otro cuerpo de masa conocida. Por ejemplo, 1 kilogramo. La masa también se considera como una resistencia que se opone al cambio en el estado de reposo o movimiento de un cuerpo, es decir, la inercia. Mediante la inercia se puede calcular la masa del átomo y la del Sol, ¿no? ¿Por qué? Porque está en movimiento. La inercia, para que ustedes de repente lo puedan entender mejor, es el hecho o la reacción de un cuerpo ante un movimiento. Es decir, por ejemplo, cuando yo estoy acá sentada, imaginemos que yo estoy en el micro, ¿no? O en la combi, en el taxi, en la moto, donde ustedes quieran imaginarse. Ustedes imagínense, ¿no? Están sentados y ustedes aparentemente no están en movimiento, aparentemente, ¿no? Están sentados. Pero ojo, están yendo a la velocidad o en el movimiento que está ejerciendo ¿quién? El carro, ¿no? El carro en este caso. Entonces tú estás yendo a la misma velocidad que está yendo el carro. Pero ojo, por delante de ese carro se atraviesa otro carro o una moto o cualquier otra cosa. Y el carro tiene que frenar intempestivamente. Frena y lo primero que tú vas a hacer es tu cuerpo tirar hacia adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cuerpo venía a una velocidad constante, a una velocidad normal, con el mismo auto y de pronto tuviste que frenar. Y tu cuerpo tiende a reaccionar, ¿no? O sea, a hacer lo mismo que está haciendo el carro. Y nuevamente va a regresar porque el freno hace eso, ¿no? Frena, o sea, golpea y la reacción de nuevamente volver a tu sitio normal, a eso se le llama inercia, ¿no? Ese es un ejemplo que les puedo dar. Pero de manera general, ustedes ya, por ejemplo, cuando vayan en el micro, cuando caminen, ¿no? Cuando pase cualquiera de esos tipos de situaciones, se van a poder, ya, o sea, yo creía que no iba en movimiento, pero no es así. Vas en el mismo movimiento que va el auto, ¿no? El móvil. A esa velocidad estás yendo tú. Que no te des cuenta es otra cosa, ¿no? Pero en sí, ese es justamente cómo se desarrolla y es por eso que se dan las reacciones. Y esas reacciones vendrían a ser la famosa inercia, ¿no? Y hay muchos cuerpos que en movimiento también pueden justamente, se les puede determinar la masa más clara o más de manera más específica. Ahora, ¿cuánto pesa 1 kilogramo? La unidad de masa, el kilogramo, se adoptó durante la Revolución Francesa, ¿no? Se admitió por convenio que 1 kilogramo era la masa del agua contenida en un recipiente de 1 decímetro cúbico, es decir, 1 litro, a una temperatura de 4 grados centígrados. Sin embargo, al no ser una definición totalmente exacta, se construyó 1 kilogramo patrón con una masa muy parecida a la de 1 litro de agua, que actualmente es la unidad fundamental de la masa. Claro, ¿no? Porque hasta cierto punto hay muchas personas que no tienen de repente, me ha pasado una vez, ¿no? Que yo digo, quiero pesar algo y digo, pero ya, mejor, ¿qué hago? Lo peso, ¿no? El líquido, por ejemplo, ¿no? Y ya asumo que hay esa cantidad. ¿No? Se puede entender, pero no quiere decir que sea exacta totalmente, ¿no? Pero sí a una temperatura específica, ¿no? Entonces, a una temperatura, en este caso, por ejemplo, empezaron a calcularlo a los 4 grados centígrados, pero no todos nos encontramos a esa temperatura,
Incluso la temperatura del cuerpo humano está a los 37 grados, que es lo normal, ¿no? Entonces, imaginemos, pues, o sea, me tendría que congelar hasta los 4 grados para que recién pueda pesarme y saber cuánto peso. Es un poco, pues, que no va muy bien, ¿no? Entonces, es por eso que se establece mejor que 1 kilogramo patrón es igual más o menos a 1 litro de agua, que es a una temperatura normal, ¿no? Porque el agua está líquida a temperatura normal, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos nos quiere dar a entender, ¿no? Y bien, los cuerpos de masa pequeña y masa grande, dice abajo, se comparan la masa de diferentes objetos, ¿no? A la izquierda se va a presentar masa de un electrón y a la derecha de la masa del Sol. Comparados finalmente distintas masas de estos cuerpos y podemos hacer una idea de las enormes diferencias que van a existir entre el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? Hablamos de microcosmos, obviamente a lo que es minúsculo, que hasta cierto punto no vemos, como los átomos, y macrocosmos ya de algo tan grande como es el Sol, ¿no? Y tenemos también al kilogramo patrón. El kilogramo patrón nos indica que se guarda en una vitrina de doble cristal para evitar que el polvo y la humedad afecten su masa. Y se encuentra en la Oficina de Pesas y Medidas de París. Ojo, en cada país siempre tenemos una réplica de esa unidad patrón. O sea, no quiere decir que en sí la única original se encuentra en esa oficina, ¿no? Como nos está indicando la teoría, pero eso no quiere decir que acá el Perú no tenga, que cada quien no pueda conseguir una unidad patrón. Sí puede. Yo trabajé hace algunos años en una empresa donde nosotros trabajábamos con equipos que necesitaban calibrarse, como las balanzas, ¿no? ¿Y cómo yo calibro una balanza? Obviamente tengo que tener una pesa patrón, ¿no? Y mis pesas patrón, en este caso la empresa lo había adquirido y yo era la encargada de guardar esas pesas patrón para que, como bien indica ahí, evitar que el polvo tenga contacto y la humedad también, ¿no? Y tiene que ser de un material que la humedad no le afecte, ¿no? ¿Por qué? Porque al absorber humedad, ese material puede variar su peso. Al adquirir polvo, ¿no? Puede variar su peso y ya no sería patrón. ¿Por qué? Porque quiere decir que va a variar o es variable. Y lo que, mejor dicho, define a una unidad patrón, a un kilo patrón, a un metro patrón, le define de que tiene que ser absolutamente exacto, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente nosotros tenemos que rescatar de esta información que se nos presenta, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa más que todo para poder calibrar balanzas, ¿no? Porque tú puedes decir, no, pero en esta balanza yo peso 100 gramos más y en esta otra balanza peso menos, ¿no? A veces así uno cuando quiere ser flaco se ilusiona con el peso menor, pero en sí hay que primero evaluar si es que realmente esa balanza está calibrada o no, porque puede que si está descalibrada, por eso en una balanza peso más, en la otra peso menos, porque ninguna se está dándome el peso exacto como debería, ¿no? Bien, ahora tenemos la medición y la conversión de unidades. La medición en la física básicamente se basa en todos los fenómenos físicos que la física pueda evaluar o pueda medir, ¿no? Que es examinado por nuestros sentidos. Hasta cierto punto, este concepto es como iniciamos la clase, ¿no? Todo lo que es medido con nuestros sentidos o los sentidos del humano se puede percibir, sí, pero no es exacto. Sí o sí vamos a necesitar de ciertas metodologías y ciertos instrumentos para nosotros poder medir. ¿Quién se basa esto? ¿En quién se basa básicamente que nosotros podamos establecer una medida? Es el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Y el Sistema Internacional de Unidades se encarga de establecer justamente que estas unidades sean expresadas de la manera correcta, ¿no? Y para eso vamos a ver justamente la magnitud, la unidad y el símbolo, ¿no? Si se dan cuenta en el cuadrito verde que les había presentado, ya estaba presente la magnitud, la unidad y el símbolo. Con ese cuadrito ustedes pueden completar este cuadrito de acá,
¿no? Acá se me ha duplicado, pero en sí hay que tomar el cuadrito superior. Entonces, la fuerza básicamente es una magnitud derivada y la fuerza es expresada con la unidad de newtons. ¿Y cuál es el símbolo de newton? Entonces aquí, si ustedes tienen su módulo a la mano, le van a completar. Es una N mayúscula, ¿no? La superficie, que vendría a ser el área, ¿no? Y vendría a ser un metro cuadrado. ¿Cuál es el símbolo? La M minúscula al cuadrado, ¿no? El volumen vendría a ser un metro cúbico, vendría a ser una M minúscula al cubo, ¿no? La velocidad nos indica metro por segundo, va a ser una M slash, porque el slash es como decir por, ¿no? Y el segundo, que es una S. Tenemos la aceleración, que es un metro, o sea, M minúscula slash S al cuadrado, ¿no? Entonces, eso vendría a ser lo que ustedes tienen que colocar y rellenar justamente en este cuadrito, ¿no? Les vuelvo a repetir si de repente no lo anotaron, ¿no? Y si no, como les decía en el cuadrito anterior de las magnitudes, ahí estaba justamente todos y cada uno de ellos para que puedan transcribirlo, pero obviamente aprender parte de ello, ¿no? Newtons es N mayúscula. Superficie, que vendría a ser área, es M minúscula al cuadrado. Volumen, metro cúbico, M minúscula al cubo. Velocidad, M slash segundo. Aceleración, M minúscula slash segundo al cuadrado, ¿no? Esas son las formas, son los símbolos prácticamente de estas magnitudes. Bien, entonces ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a ver el tema básicamente de múltiplos y submúltiplos, ¿no? Entonces vamos a ver los prefijos, los símbolos y los factores. Esto también creo que les están solicitando en su módulo que tienen que completar, ¿no? Entonces es preciso de todas maneras también tocarlo, ¿no? Porque no podemos dejarlo así nada más en blanco. Y justamente aquí vamos a poder determinar los múltiplos y submúltiplos de qué? De las medidas, ¿no? En este caso vamos a tener el hexa, su símbolo es el E, en este caso el peta, el P, tera, el T, el giga, que es el G. En este caso, ustedes, por ejemplo, que ya se han familiarizado, creo que es de nuestro uso común, de nuestra vida común, en los celulares, en las laptops, en el USB que compramos, siempre preguntamos, ¿y de cuánto es? Entonces ahí te dicen, ¿no? ¿De cuánto de memoria es? Y te indican, bueno, es un tera, tiene un giga, ¿no? Entonces, bueno, no, un giga no me sirve, yo necesito uno de 64 gigas, por ejemplo, ¿no? O mi teléfono es de 128 gigas, de 5 de RAM, 128 de memoria, algo así, ¿no? Entonces ya se nos menciona el tera, el giga, el mega. En este caso, el tera, si es que no me equivoco, es 10 a la 8 y el giga es 10 a la 6, ¿no? Tenemos el kilo, que es 10 al cubo prácticamente, ¿no? El hecto, el deca, y lo mismo va a pasar para los submúltiplos, que vendría a ser el deci, que prácticamente es 10, ¿no? El centi, que es 100, y el mili, que es 1000, ¿no? Entonces, eso sí se va a completar así de esa manera, ¿no? Va a ser por 10, en este caso a la 1, por 10 a la 2, por 10 a la 3, ¿no? De esa manera se va colocando, se va rellenando este cuadrito. Y ahora vamos a ver el tema de la conversión de unidades, ¿no? Aquí en el tema de conversión de unidades, nosotros vamos a poder, este cuadrito les va a servir para sus módulos en adelante, porque ya cuando lleven netamente tema de práctica de ejercicios o desarrollo ya de ciertos problemas, ¿no? Los ejercicios les suelen venir a veces, por ejemplo, 1 kilómetro por hora, ¿no? Fue a una velocidad de 1 kilómetro por hora. Entonces, pero te dicen, indíqueme la velocidad en metros por segundo. Entonces, sí o sí tienes que convertirlo, ¿no? Pasar de kilómetros
a metros y de horas a segundos. Y para eso te sirven justamente esta conversión de unidades, este cuadrito de equivalencias. Que se lo pueden saber de memoria, sí, ¿no? Si no, también pueden de repente acceder o hacer un formulario donde ustedes puedan ir separando, pues, ¿no? Cada uno de ellos y puedan ya ir aprendiéndoselo poquito a poquito o como una fichita, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y tenemos que 1 kilómetro es igual a ¿qué? A 1000 metros, ¿no? 1 metro es igual a ¿qué? A 100 centímetros. Un pie es igual a 0.3 metros. Un pie es igual a 12 pulgadas y una yarda es igual a 3 pies. Lo usual que se suele trabajar en física, más que todo, son el kilómetro y el metro. Difícilmente se trabaja con pie, con yarda, ¿no? Pero si ustedes quieren aprendérselo también, todo conocimiento es bienvenido siempre para uno mismo, ¿no? Pero esos dos son los principales que se suele trabajar. El kilómetro, el metro y los centímetros, ¿no? Y en masa tenemos 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, ¿no? 1 kilogramo es igual a 2.2 libras, ¿no? Una libra es igual a 16 onzas y una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Lo que se suele trabajar más en física es que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos y también de que una tonelada es igual a 1000 kilogramos, ¿no? Entonces, ambas conversiones suelen utilizarse un poco más que todo cuando ya se trabaja fuerza, ¿no? Quizá dentro de sus módulos se pueda considerar, ¿no? En sus módulos ya de quinto, temas de problemas de fuerza, ¿no? Pero de todas maneras es bueno que lo sepan, ¿no? Porque es cuestión, es como decir cultura general prácticamente. Tenemos también al tiempo, ¿no? Y el tiempo, en este caso, 1 minuto es igual a 60 segundos, 1 hora es igual a 60 minutos, 1 hora es igual a 3600 segundos. Ojo, aquí sí es importante, esto sí creo que se lo pueden aprender de memoria, es chiquito. ¿Por qué? Porque siempre suele darse que las expresiones o los desarrollos de velocidades, de aceleraciones, que se van a dar posiblemente en sus módulos más adelante, suelen pedirte, por ejemplo, te escriben o te ponen el ejemplo o el problema en horas y te suelen pedir en segundos, ¿no? Entonces sí es importante entender que 1 hora es igual a 3600 segundos. Porque si yo te hablo de 30 minutos, te estoy hablando de cuánto, de 1800 segundos, ¿no? Es una conversión un poquito asociativa hasta cierto punto, ¿no? A no ser que te digan, pues, 38 minutos, ahí ya mejor me pongo a multiplicar, ¿no? Porque ahí sí o sí voy a tener que multiplicar, ¿no? Pero de ahí, cuando te plantean 1 hora o 30 minutos y para transformarlo a segundos, es bastante interesante saber este cuadrito que es de 3, ¿no? Y es sencillo y se lo aprendes bastante rápido. Y finalmente tenemos al volumen, ¿no? Que 1 metro es igual a 1000 litros cúbicos, ¿no? Tenemos que 1 metro es igual a 10 a la 6 centímetros cúbicos y un pozo de 1 metro en cada lado entra 1000 litros de agua, ¿no? Y el volumen del pozo va a ser igual a ¿qué? A 1 metro cúbico, ¿no? Aquí ya se fusionan prácticamente estas dos magnitudes, ¿no? Tema de metros también. Ya, ¿por qué? Porque uno es altura, el otro es el ancho y el otro es el largo, ¿no? Entran tres justamente longitudes aquí en específico. Y ese es el cuadrito que yo sí les recomiendo porque ya cuando les toque movimientos, ¿no? Específicamente, sí, la conversión se puede omitir hasta cierto punto, ¿no? Se puede simplificar, ya no es necesario que se tome como parte del procedimiento del desarrollo del ejercicio porque les quita tiempo, ¿no? Y muy aparte de ello, es algo que sí lo pueden desarrollar de manera mental, ¿no? Pero no se asusten si de repente, no, y es que yo no lo puedo hacer mental porque no me sale normal, no hay problema, también la pueden ejemplificar en sus desarrollos de sus ejercicios, ¿no? Porque de esa manera
les sale mejor el ejercicio, no se están equivocando, ¿no? Entonces también se realiza de esa manera. La idea es que ustedes hagan una buena conversión con estos datillos que justamente les están viniendo acá, ya bien establecidos y bien claros, ¿no? Después tenemos tema de análisis dimensional, ¿no? Pero esto de acá creo que sí lo dejamos para la otra clase, ¿no? Y les voy a traer también ejemplos, ¿no? Y ejercicios para que ustedes puedan asociar, una, el tema de conversiones, ¿no? Y otra también el tema de la multiplicación de repente de magnitudes derivadas, ¿no? Cómo es parte de he visto su evaluación, ¿no? Entonces, he visto más o menos qué ejercicios les ponen ahí, entonces les voy a traer desde la otra semana y les voy a ir poniendo para ir desarrollando, ¿no? Y ir familiarizándonos con ellos para que ya cuando desarrollen su evaluación les sea más fácil, les sea más práctico, ¿no? Y puedan desarrollarlo así de manera más tranquila y sin estar preocupándose que no les sale, que el amigo me contesta o qué sé yo, ¿no? Cositas así. Entonces, nada, chicos, entonces hasta aquí nos vamos a quedar el tema de conversión de unidades. Como les vuelvo a repetir, sí sería ideal, ¿no? Que armen su tablita de conversiones, ¿no? Y coloquen así como está, ¿no? De manera más sencilla. Ya les dije, en longitud se utiliza más que todo kilómetros y metros. No se trabaja mucho con pies y yardas, solamente kilómetros y metros. Ya con eso creo que a ustedes se les es más factible. En masa trabajamos con kilogramos y toneladas, ¿no? Kilogramos, gramos y toneladas, ¿no? Ya onzas, libras, difícil. No son muy, no son muy comunes, ¿no? En los ejercicios. Y en cuanto al tiempo, trabajamos, sí, el tiempo sí es recomendable que se lo sepan estos tres, ¿no? Estas tres conversiones de manera así ya como que tipo memorística, ¿no? Pero no es complicado, ¿no? Y tenemos el cuestión del volumen, que bueno, el volumen finalmente ya pues es metros cúbicos, ¿no? Entonces, espero que haya quedado claro esta parte, ¿no? De conversiones y el hecho también de que nosotros podemos pasar, como les decía, ¿no? Y como les mostraba en la pizarra, que se pueda pasar básicamente la magnitud derivada, perdón, la magnitud fundamental que tenemos en nuestro denominador como numerador, pero obviamente con su exponente en negativo, ¿no? Y recordar, eso sí, que todos los números tienen un exponente, que es el 1, que no se ve, obviamente, pero está ahí presente, ¿no? Y cuando nosotros multiplicamos variables, lo que pasa es que los exponentes se suman, ¿cierto? Y cuando dividimos variables, ¿qué pasa con los exponentes? Se restan, ¿no? Entonces, de repente esas cositas sí tienen que recordar, ¿no? Revisen su material de matemática, ¿no? Si es que de repente no lo recuerdan mucho, pero creo que ya con este alcance que les voy dando, se les puede ir quedando, ¿no? Se les puede ir quedando y ya van como que recordando un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Porque este juego de exponentes, de sumas de exponentes, de resta de exponentes, les va a servir justamente para que desarrollen parte de su problemática, ¿no? De de su evaluación. Entonces, eso sí hay que reforzar. De ahí, por otro lado, también es el tema de, ya me olvidé, pero más que todo era eso, ¿no? Que puedan repasar eso. Ah, y los cuadritos también, los cuadritos estos de magnitudes fundamentales con sus símbolos, sus unidades y las magnitudes derivadas igual, ¿no? Porque ahí está solamente a veces para reemplazar, ¿no? Por ejemplo, te puede venir aceleración por velocidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces tú ya sabes, aceleración es masa por, o no longitud, ya, longitud por tiempo a la -2, esa es aceleración. Y velocidad, ¿cuál era? Era LT a la -1, entonces ahí L con L se multiplican, ¿no? Y sus exponentes obviamente, ¿qué pasa? Se suman, pero si está con negativo,
ese juego de signos también que hay entre entre ambos exponentes, eso siempre hace caer, ¿no? Siempre hace fallar prácticamente, ¿no? Y les digo porque yo también he fallado en eso, ¿no? También cuando fue mi momento, era un poco complicado de la multiplicación de signos, cuando se suma, cuando se restan, uno es más, el otro es menos, se suman, se restan, al final eso sí o sí tienen que aplicarlo, ¿no? Porque si bien no son muchos, pero de todas maneras es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque más adelante sí les va a ayudar un montón, ¿no? Bien, chicos, eso sería todo hasta el día de hoy, ¿no? Hasta la clase del día de hoy. Espero que no se hayan dormido. A partir de ya de la otra semana, como les digo, voy a traer así ejercicios para que podamos practicar, ¿no? Y podamos participar más y con ayuda de ustedes poder desarrollarlo, ¿no? Por lo demás, bueno, espero que tengan un bonito fin de semana, que lo puedan aprovechar, que puedan divertirse de repente, o los chicos que tienen que trabajar, bueno, métanle punche a su trabajo, ¿no? Y y nada, ¿no? Que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias por haber estado en clase. Y ya saben, cualquier cosita me pueden escribir por WhatsApp si es que de repente tienen alguna duda adicional, ¿no? Algo que no haya quedado claro y que no se ha podido tocar en la clase. Bien, chicos, entonces de aquí ya nos veríamos hasta la otra semana. Que tengan buena tarde. Chao, Miss, Min. Buen Miss, fin de disculpe, Gracias, semana. una Miss. Muy consulta. agradecida. Gracias, Miss. Bendiciones.